necesito sacar esto de mi sistema antes de decidir si presiono o no reproducir. Vivo solo. Sin compañeros de piso, sin mascotas, sin dispositivos inteligentes en casa, excepto mi teléfono. Es una vida tranquila, o lo era hasta hace 2 noches. Me desperté a las 3:15 am porque mi teléfono vibró sobre la mesa de noche. Pensé que era una notificación sin importancia, pero cuando miré la pantalla vi que había un archivo de video guardado hacía apenas 1 minuto. ¿Cómo? Definitivamente no grabé nada antes de dormirme. Estoy 200% seguro. Aún medio dormido, lo abrí. El video duraba 47 segundos, y al principio solo mostraba mi habitación. Completamente oscura y en silencio. Era exactamente el mismo ángulo en el que mi teléfono había estado apoyado sobre la mesa de noche. Pensé que era algún fallo extraño, una especie de marcación accidental, hasta que escuché la respiración. No era mi respiración. Era lenta, pesada, húmeda, y sonaba como si estuviera pegada al micrófono, demasiado cerca, como la respiración de alguien que observa desde encima de tu hombro. Entonces la cámara se inclinó un poco. El teléfono ya no estaba en la mesa de noche. Alguien lo estaba sosteniendo. La lente apuntaba directamente a la cama, directamente hacia mí. Yo estaba profundamente dormido, de lado, completamente indefenso. Y entonces, en el encuadre, alguien, entró. Era alto. Pies descalzos. Piel pálida, casi translúcida bajo la penumbra. No pude ver un rostro. Sobre los hombros solo había un vacío negro, una ausencia de rasgos que parecía absorber la poca luz de la habitación. Se quedó ahí el resto del video, inmóvil, mirándome dormir. El video terminó. Revisé de inmediato los detalles del archivo. Grabado a las 3:11 am. Ubicación: mi apartamento. No volví a dormir. Encendí todas las luces del lugar. Revisé los armarios, el baño, los gabinetes de la cocina, debajo de la cama, detrás de las puertas, casi cada rincón. La puerta principal estaba cerrada con cerrojo. Las ventanas aseguradas desde dentro. No había nada. Intenté convencerme de que estaba sonámbulo. O que era una broma elaborada. O algún fallo imposible del sistema. Lo sé, suena estúpido incluso mientras lo escribo. Fui al trabajo exhausto y, cerca del mediodía, intenté mostrarle el video a un compañero para demostrar que no estaba perdiendo la cabeza. El video había desaparecido. Sí. Desaparecido. No estaba en la galería. Ni en la nube. Ni en eliminados recientes. Simplemente, se había evaporado. Eso me asustó más que las imágenes mismas, porque significaba que alguien, o algo, tenía acceso a mi teléfono, incluso mientras yo lo tenía en la mano. Anoche tomé precauciones. No cargué el teléfono. Lo apagué completamente. Puse cinta aislante negra sobre la cámara frontal y trasera. Lo dejé boca abajo sobre la cómoda, al otro lado de la habitación, lejos de la cama. Dormí con todas las luces del apartamento encendidas. Me desperté esta mañana. Las luces estaban apagadas. Miré la cómoda. El teléfono estaba girado, boca arriba. La cinta había sido arrancada, y estaba pegada en el cabecero de mi cama, justo encima de donde reposa mi cabeza. Todavía siento que algo me observa cuando pienso en eso. El teléfono estaba encendido. Batería: 94%. Hay un video nuevo en la galería. Dura 3 minutos. Estoy sentado en mi coche, en el estacionamiento de mi oficina, escribiendo esto, porque estoy demasiado aterrado para abrir el archivo, pero aún más aterrado por lo que pueda pasar si no lo hago. ¿Qué se supone que debo hacer? Edit. Vi el segundo video, y ojalá no lo hubiera hecho.
No pensaba decir nada todavía, pero después de ver tantos comentarios diciendo que esto es falso, inventado o ficción, es extraño. Sabía que la gente pensaría eso, claro. Aún así, huele. Estoy tratando de entender lo que vi. De asegurarme de que comprendí cada detalle antes de decir más. Publicaré una actualización cuando esté seguro. Me mudé con mi mamá a mi casa y la cuidé hasta que falleció en 2023. Había estado a punto de morir por intoxicación de dióxido de carbono y, aunque no sufrió daño cerebral completo por la falta de oxígeno, era evidente que algo en ella ya no estaba bien. Como si una parte hubiera regresado, y otra no. Durmió en mi sofá hasta que llegó su cama de hospital, solo unos días después, colocada frente a la cocina. Directamente frente al fregadero, para ser exactos. Yo trabajaba como bartender en ese entonces, así que llegaba tarde y ella ya estaba dormida. Esa noche en particular llegué a casa y empecé a cargar el lavavajillas y a limpiar la cocina. El televisor estaba encendido, siempre bromeaba con que le tenía miedo a la oscuridad porque nunca dormía sin la televisión prendida, y yo enjuagaba platos mientras miraba de reojo la pantalla. Nota. Después de mudarla conmigo, noté que cuando su nivel de oxígeno bajaba demasiado, hablaba dormida. No eran palabras sueltas o incoherentes, sino frases completas. Y no solo eso. Hablaba como si estuviera manteniendo una conversación con alguien que yo no podía ver. Hacía una pregunta y esperaba una respuesta. Luego reaccionaba a esa respuesta, y la conversación continuaba. A veces su estado se desplomaba por completo y había que llevarla al hospital. Cuando eso pasaba, seguía teniendo esas conversaciones dormida, pero se volvían bastante oscuras. Por ejemplo, una vez tuvo una conversación de 10 minutos con su propia madre muerta, exigiéndole saber si su papá, mi abuelo, era un hombre de verdad o un abusador. Pero 2 o 3 noches después estaba, dormida, suplicándole a su mamá que le organizara una fiesta de helado. Así que, mientras cargaba el lavavajillas, escuché algo. Como un murmullo. No entendí qué decía. Supe de inmediato que no sonaba en absoluto como la voz de mi mamá, pero ella era la única persona en la casa, así que tenía que venir de ella. Le dije hola, le pregunté qué había dicho y si necesitaba algo. Murmuró otra cosa que tampoco entendí, pero lo peor estaba por venir. Pasaron varios minutos y no volvió a decir una palabra. La miraba de vez en cuando, casi esperando ver a alguien, o algo, que definitivamente no fuera mi madre, pero ella parecía dormir en paz. Cuando me incorporé después de cargar el lavavajillas, algo me llamó la atención y, al mirar hacia ella, mi mamá estaba acostada con los ojos completamente abiertos. Sin parpadear. Solo mirándome. Y quizá fue un juego de luces o algo así, pero en ese momento sus ojos se veían negros. Y no solo el iris y la pupila. Quiero decir que todo el globo ocular se veía negro. No había nada blanco. Nada humano. Solo 2 superficies oscuras clavadas en mí. Para que quede claro. No soy alguien que se altere fácilmente. Empecé a investigar fenómenos paranormales años antes de que se pusiera de moda. He tenido muchas experiencias. He visto cosas. Pero cuando les digo que me levanté, hice contacto visual con la que mis hijas llamaban la abuela demonio, entré en pánico, me paralicé, y casi me oriné encima cuando no pude romper el contacto visual, hice lo único que se me ocurrió. No podía salir de la cocina por donde había entrado, porque ella estaba ahí. Podía salir por el otro lado, pero eso me dejaría atrapada en mi habitación. Necesitaba desaparecer, y solo había una manera. Me agaché.
Después de haber estado en casa un buen rato. Después de que ella ya me había visto. Después de que aparentemente me había hablado. Pero después de esa mirada, tenía que salir de ahí como fuera. Así que me dejé caer fuera de su línea de visión. Me tiré al suelo. Literalmente. Y me quedé ahí mucho tiempo. Finalmente me arrastré para asomarme por entre los gabinetes y ver si seguía mirándome, pero estaba dormida otra vez. Como si nada hubiera pasado. Vi mi oportunidad abierta, y me lancé a través de ella. Hablé de esto con ella después y nunca recordó nada. Ni hablar dormida. Ni hablar con una voz que no era la suya. Ni mirarme fijamente. Creo que eso fue lo más perturbador. Todo era normal, hasta que por casualidad miré y vi a la abuela demonio observándome. Me tomó completamente por sorpresa y, cuando mi instinto de lucha o huida se activó, supe que tenía que decidir rápido. Sintiendo que estaba casi atrapada, sin salida viable, me tiré al suelo para que no pudiera verme. Sí, sé lo infantil que suena. No, no me importa. A lo largo de los años he intentado hablar con muchas enfermeras y médicos sobre esto. Tengo una sola pregunta, y nadie puede responderla. Sin importar en qué etapa estuviera la salud de mi mamá, ¿por qué hablaba con una voz que no era la suya? ¿Una que sonaba más demoníaca que humana? Las enfermeras suelen derivarme a otra persona, o se cierran y simplemente no hablan del tema. Una sí me dijo que debía hablar con enfermeras de cuidados paliativos, porque ellas son las que ven la mayoría de estas cosas. Actualización. Tampoco quieren hablar de ello. He dudado mucho sobre publicar esto porque sé cómo suena, pero es algo que se me ha quedado clavado durante años. Esto ocurrió en algún momento entre 2008 y 2012. Yo tendría entre 8 y 12 años. Era un parque suburbano normal. Campo de béisbol, sendero arbolado, algo de construcción en curso. Cerca del camino había un tanque circular de cemento. Estaba nublado, a plena luz del día. Nada extraño en la atmósfera. Yo estaba allí con mi mamá. Dos mujeres mayores caminaban delante de nosotras y pasaron primero junto a la estructura de cemento, como si todo fuera completamente normal. Cuando llegamos a ese mismo punto, giré la cabeza hacia la derecha sin pensar. Algo flotaba a unos pocos centímetros sobre el tanque de cemento. Estaba sentado con las piernas cruzadas. Piel azul, pero no un azul plano. Se veía estratificada, como si algo tenue se moviera bajo la superficie. Recuerdo parpadear porque mi cerebro no lo procesó de inmediato. Recuerdo ver 4 brazos. Ojos amarillos con pupilas estrechas. Ya me estaba mirando directamente. Llevaba algo parecido a un manto dorado y azul, pero los patrones no se quedaban quietos. Cada vez que intentaba enfocar una parte concreta, se desplazaba apenas. No de forma dramática. Solo lo suficiente para descolocarme. En el instante en que nuestras miradas se cruzaron, todo cambió. El sonido del parque se amortiguó, como si alguien hubiera bajado el volumen del mundo. Me empezaron a zumbar los oídos. El cuerpo me pesó. Recuerdo pensar que debía dar un paso atrás, pero no me moví. Lo más extraño es que no tenía miedo. Oía a mi mamá decir mi nombre, pero sonaba lejano, aunque estaba justo a mi lado. Lo dijo otra vez y sonó más cerca. Entonces todo volvió de golpe. Me agarró del brazo y me tiró hacia adelante, y avanzamos rápido por el sendero. Miré atrás una vez. Seguía flotando allí. Observando. No parecía agresivo. No parecía amistoso. Solo, sereno. No hablé mucho de esto durante años.
En 2021 lo mencioné al azar y mi mamá también lo recordaba. Dijo que lo había apartado de su mente porque la sacudió profundamente. Nunca he vuelto a experimentar nada parecido. Más que nada me pregunto si a alguien más le ha pasado algo similar, especialmente la parte del sonido amortiguado y la distorsión del tiempo.